Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos a este ciclo que hemos llamado Haciendo Buena Letra, con autores y autoras de Planeta, en este caso una querida amiga, María Flor Feijó, con un muy buen libro, Decididas, que es de alguna manera una continuación, diría yo, un complemento de Solas y Maleducadas, ¿no es cierto, Flor? En realidad es una continuación, ¿no? Abordando otros temas que no había abordado antes, como es el poder y cómo se distribuye el poder en función de cuando una persona tiene que decidir, no siempre decide, ¿no? Porque quiere o por lo que piensa, y las mujeres todo el tiempo estamos en tensión, nuestras decisiones están en tensión entre varias particularidades que obviamente desarrollo en el libro, pero también me interesaba poder abordar las resistencias que hay a que esas tensiones se diluyan, ¿no? A que el cambio efectivamente ocurra y dejar de abordarlo desde un lugar que yo veía ya como muy vasto de bibliografía, ¿no? Que es, bueno, que las sociedades les cuesta el cambio, que para eso es necesario políticas públicas, etcétera. Bueno, pero ¿qué había más allá de eso? O sea, eso es lo único, digo, si pongo una política pública, ¿el mundo cambia? Bueno, no. No. Entonces, ¿qué otras resistencias hay? Y ahí hice una investigación desde cómo le cuesta al cerebro, ¿no? El cambio y cómo cuesta el cambio en las organizaciones en función de los sesgos y los estereotipos que hay de género y poder explicar un poquito por qué cuesta tanto que las mujeres estén en posiciones de decisión y representación, que en definitiva son las que harían que se diluya esa tensión que recibimos en nuestras decisiones, o sea, porque es una rueda, ¿no? Ahí hay tres grandes temas que son amor, sexo y dinero, en donde todo está, hay un punto general que, como bien decís, es el poder, que atraviesa todo, ¿no? Poder patriarcal, evidentemente, y ese poder patriarcal, obviamente, también inserto en la mujer, ¿no? Arranquemos por el amor, ¿no? ¿Cuáles son estas cuestiones que se manifiestan claramente de poder, vínculos de poder en el amor? En realidad, problematicé el amor como algo que nos sucede a todas y a todos, que es que entendemos el amor como un antagonismo con lo racional, ¿no? Como que el amor es esto que te vuela la cabeza, ¿no? Los pajaritos en la cabeza. Pero, ¿por qué no miramos el amor como categoría sociológica? Digo, ¿qué nos vinculó desde la antigüedad? ¿Qué hace que nos unamos? Que sintamos incluso erotismo o atracción por el otro, o a veces no atracción, pero de repente la formalización de un vínculo, que puede ser muchas veces por conveniencia, ¿no? Claro. Una conveniencia incluso en sentido cultural. Entonces, empecemos a ver el amor desde sus aspectos sociológicos, pero también empecemos a ver el amor como una narrativa que se le construye a las mujeres, ¿sí? Como algo que tienen que buscar desde este aspecto irracional y amar abnegadamente, amar sin condiciones, dar todo por amor. No solo en los vínculos sexoafectivos, sino también en los familiares, ¿no? Entonces, Bueno, donde la esto mujer me tiene un rol, llevaba donde un rol fundamental en los vínculos familiares, ¿no? En los vínculos amorosos familiares, absolutamente. total. Y Mm. fíjate qué constitutivo que es, que si la mujer no sostendría esto a través del amor incondicional, digamos, el mundo sería muy distinto. ¿Qué pasa cuando las mujeres dejan de sostener? ¿Y qué Claro. pasa cuando lo que nos dijo, o sea, el por qué teníamos que sostener era esta narrativa del amor romántico y irracional? Entonces, lo que yo llamo a las mujeres es a decirles, amen racionalmente, amen con condiciones y no, digamos, ese es apenas un poco de lo que yo puedo aportar, pero en realidad en el libro desarrollo por qué el amor tiene que ser visto desde una capacidad racional y por qué mirarlo desde lo irracional en realidad es algo, es un discurso muy funcional que no se ha educado a los varones desde ese lugar, ¿no? Ahí Mm. un poquito retomo, sí, la línea de maleducadas. Eh, pero además, esto de que para nosotras tiene un costo poner condiciones, que es el costo del ser las malas, de Claro. pronto, ¿no? Si vos sos una mujer que pone condiciones, en todo lo. Pues digo, ¿qué es el amor? ¿Qué hace que sea una pareja sexoafectiva? Digo, Mm. vos estás casado hace muchos años, ¿no? Las negociaciones por el dinero, la casa, cómo se maneja la casa, cómo se cría
de los hijos, de un montón de condiciones que uno no puede, no todo el tiempo ceder y demás. Hay que ponerlas, y para ponerlas hay que estar muy bien plantada en un montón de aspectos. Y muchas veces las mujeres no toman esas decisiones. Es el día de hoy que hay un montón de mujeres que no se separan, no se divorcian o no toman decisiones dentro de la casa porque ¿qué les falta? Poder económico, poder simbólico, el poder de la voz, el poder que a veces te da tu propia familia a conversar. La propia familia muchas veces no incentiva a las mujeres a que sean, toman las decisiones. Totalmente. Bueno, y pasamos al sexo, ¿no? Un lugar tan fuerte, que está muy interesante tratado en el libro, hablando del caso Melina, por ejemplo, ¿no? Lo que pones ahí como modelo de Total. cómo son tratados los femicidios en la prensa, ¿no? Y cómo siempre está el lugar de la sospecha sobre la mujer, ¿no es cierto? Sí, sobre el sexo hay como dos partes, ¿no? Este lugar en el que ser decidida en la cama tiene un costo. O sea, ser una mujer que efectivamente no demuestra sumisión en lo sexual tiene un costo. Pero ser esa mujer sumisa en la cama también lo tiene, Ujú. digamos. Parece que no hay un lugar en donde podamos habitarlo. De hecho, también cuento la historia de Marilyn Monroe y cómo fue Claro, utilizada ella, ¿no? Como símbolo sexual para simplemente seguir concentrando dinero entre quienes la producían, que eran varones. Y ujú, el caso de Melina, que es el caso de este femicidio, en donde ella era la mala víctima, ¿no? Entonces, donde si ella había tenido múltiples relaciones sexuales, bueno, se había metido con el hombre equivocado y la prensa así lo relató y lo retrató, y eso educó socialmente. Pero a mí lo que más me importa es esta cuestión de pensar que el empoderamiento sexual de la mujer pasa por un tipo de coreografía sexual que se aprende en el porno, ¿no? Entonces, la mujer que es sexualmente poderosa es esta femme fatal, pero después en los números veo que las mujeres no, no saben, no pueden, no tienen miedo, etcétera, de poner sus condiciones dentro de la cama, que es, por ejemplo, que los varones se pongan un preservativo, la claro, situación de tensión en lo sexual ujú. para cuidarse y protegerse, y prácticas que son muy usuales, sobre todo en la juventud, de sacarse el preservativo durante la relación sexual e incluso no avisarle a la mujer, y de repente la mujer solo ve y después no sabe cómo comportarse. La Claro, cantidad de mensajes que a mí me llegan sobre esto es increíble, y todavía sigue muy presente, Felipe, el sexo como prueba de amor, ¿sí? ujú, claro. Como, bueno, sos mi mujer, ¿no? Entonces, bueno, tengamos sexo porque me tenés que atender. Entonces, como Bueno, prueba de amor, estás... hay una canción muy famosa que habla de la chapita, ¿no? ¿Te acordás que cantaban los nocheros, no? O sea, hay como un premio. No, La mujer tiene que dar esa prueba, que suena a sacrificio por parte de la mujer, como que la mujer no es un ser gozante, ¿no? no Entonces el tenía esa premio, información, Felipe, ahora me vas a hacer buscarla y me va a doler la cabeza. pero es esto, ¿no? La mujer no es un ser gozante, entonces concede al varón algo de placer, ¿no? Ya que ella no goza y está mal visto que goce. Por eso me pareció tan interesante este capítulo sobre sexo que vos planteás, ¿no? El poder se cede o se comparte o se distribuye en función de lo que podemos intercambiar, ¿no? Entre uno y otro. El punto es que a las mujeres se nos enseñó que nuestro poder y nuestros bienes de intercambio para negociar son lo sexual, y se nos enseñó a través de la represión, ¿no? A través de la represión de lo sexual, a través de las violaciones que eran perpetuadas por los colonizadores en las mujeres indias, o sea, indígenas, perdón. Entonces, efectivamente, hay una historiosidad del sexo y efectivamente de la práctica de la violación, obviamente esto como ápice, ¿no?, de la violencia, en donde a las mujeres sabemos muy bien que el sexo es una moneda de intercambio. Y de hecho, cuando vemos el sistema prostibulario, vemos claramente esto, ¿no? Porque, digamos, los varones concentran el dinero, lo vemos en la distribución de la riqueza,
si dividimos la riqueza en 10 deciles, quienes están en los deciles 6 al 10, la mayoría de la representación. Sí, claro, bueno, y ahí vamos al último punto, que es dinero, justamente, ¿no? Tan vinculado a lo que estás contando también, pero bueno, algunos datos que no quiero dejar pasar, que contás en torno a esto del sexo, al amor, está todo un poco mezclado, ¿no? La violencia obstétrica, por un lado, que vos la contás dramáticamente, y este dato de The Guardian, ¿no? Que las mujeres tienen un 32% más de probabilidades de morir después de una operación realizada por varones. Esto es muy alarmante, ¿no? En la Organización Mundial por la Salud solo había, era increíble, de la mesa chica, que quienes tomaban las decisiones, eran la mayoría varones, había solo 2 o 3 mujeres, creo que eran 28 personas en la mesa chica, siendo que la pandemia quienes más afectó es a las mujeres y quienes más estaban al frente del servicio de salud eran las mujeres porque son las que se encargan de la enfermería y obviamente también de otros puestos médicos. Así que esta subrepresentación, digamos, que vivimos las mujeres en el sistema médico, lo vivimos como pacientes, ¿sí? O sea, elegir médicos varones también, ¿no? Por eso la primera parte del libro, uno de los primeros capítulos es todas y todos somos sexistas, porque lo que yo quiero que en el libro se entienda es que las resistencias al cambio las tenemos hombres y mujeres, no solo los varones, sino nosotras también tenemos ese Claro. sesgo. Sí, claro, porque obviamente el machismo penetra por igual a hombres y mujeres, ¿no? Totalmente, se sigue viendo como de mayor valor social las cuestiones tradicionalmente vinculadas a los varones. Entonces, de hecho, seguimos pensando que las mujeres tienen, digamos, para ser poderosas, el empoderamiento femenino pasa porque esas mujeres tomen como eso tradicional de los varones, entonces sean luchadoras, guerreras, etcétera, que no está mal, me encanta, pero el tema es que todavía hay una resistencia a regalarle a los varones una muñeca, ¿no? Una Barbie, Claro. una cocinita, un juego de rol, porque los juegos de maquillaje y de disfraces en los niños tienen que ver con los roles, ¿no? Claro. Entonces, juegos de roles, ¿por qué Mm. no? ¿Por qué un Sí. varón no puede invitar a una princesa, pero una mujer sí puede de repente disfrazarse de superhéroe, ¿no? Eso nadie lo ve como algo incómodo. Bueno, eso es porque todavía en nuestros cerebros, que el cerebro funciona como mapeo de redes conceptuales, tenemos lo que es valioso, ¿sí? Arraigado en lo que es tradicionalmente masculino. Hay algo muy interesante que vos planteás, que, ojo con esto de pensar que hemos avanzado tanto, ¿no? En la adquisición de derechos, que está como implantado en la sociedad, ¿no es cierto? Sí, soy como el Grinch, ¿no? El Grinch del feminismo, pero vengo a dar malas noticias. La realidad es que las opiniones y el sentido común se desvanecen ante los datos contundentes. Y lo que vemos en los datos es que puede ser que las mujeres hoy tengamos más voz, gracias, por ejemplo, al avance de las redes sociales, ¿no? Que han democratizado muchísimo eso. Claro. Pero en los lugares de poder, ¿hay un avance o hay algo estático? Digo, si yo veo, por ejemplo, las cifras en América Latina de matrimonio infantil, hace 20 años que están iguales. Eso no se ha movido, ¿no? En toda América Latina, las cifras de matrimonio infantil me dicen que 1 de cada 3 matrimonios es de una niña que es menor de edad. En América Latina, Sí. seguramente si yo digo esto, enseguida la gente piensa en Medio Oriente, ¿no? Bueno, Ujú. no. Entonces, Argentina lo que tenemos obviamente es un sesgo porque es muy pionera en la representación de las mujeres en lo político. Tampoco es que descollamos en la representación de las mujeres en lo político. Entonces, ojo con creer que porque tuvimos una presidenta, esto se igualó, porque no es así. Ujú. Bueno, Flor, muchísimas gracias, y recomendamos muy, muy particularmente Decididas, ¿eh? Amor, sexo y dinero, bueno, pero también ahí rondando, como siempre, el tema poder, ¿eh? En toda esta cuestión. Bueno, te mandamos un beso grande y muchísimas gracias.